interesante número. A medida que vamos avanzando se va a ir ingresando a sala la gente, le vamos a dar el permitido. Bueno, mi nombre es Lucía Pavón Morales y estoy en la parte de soporte técnico. Les comento que este Congreso de Escritores es el 5º Congreso de Escritores, el primero en la modalidad virtual. Mayormente lo hacemos en el mes de abril, pero con el tema de la pandemia se extendió al mes de noviembre, todo el mes de noviembre, viernes y sábados. Tomamos 1 hora a la mañana y 1 hora a la tarde del viernes y el sábado, y lo hacemos todo, como dije, en el mes de noviembre. Por eso decimos que el mes de noviembre es mes de escritores. Ahora sí, en este panel de salud vamos a dar paso a, quien va a coordinar el panel, que en este caso es la licenciada Esilda Santana Travizán. A Patricia Ulrich, voy a leer un poco lo que es ella. Entonces vamos a hablar de Patricia Noemí Ulrich, que es operadora en psicología social, un coach máster en programación de neurolingüística, psicogenealogía y astrología, en psicología aplicada a la salud, terapias avanzadas, creadora de coach de lo que es la salud biopsicosocial, medicina china, la teoría del Dr. Hammer, integrada a su método de coaching para la salud, lidera los grupos de terapéuticos de mujeres con valor, una más sanando, ha dado muchas conferencias, es escritora de libros, concreta tus sueños, necesito que me escuches, y despertando a la mujer que puede. En la actualidad está comenzando a escribir 2 novelas sobre temas de psicopatía y sexualidad, dicta cursos sobre comunicación efectiva para adultos, cursos de astrología aplicada a la maternidad y radiestesia para la salud, y el tema que va a disertar ella es el cuerpo, mi maestro. Así que vamos a dar paso a Patricia Ulrich y le vamos a dar, para que se cierre, al finalizar Patricia se van a hacer las preguntas que se necesiten. Patricia. Buenas tardes, ¿se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias por sumarme a este congreso. Gracias a que la vida sincrónicamente nos hizo conocer este año con Esilda. Ella estaba como organizando este panel y justo participó el 8 de marzo de una conferencia que di para las mujeres, con el tema de mujeres con valor o mujeres sanando. Y bueno, ahí descubrió de que yo había escrito 3 libros dirigidos a la temática de la salud biopsicosocial. El primer libro que me transformó en escritora se llama Concreta tus sueños. Es un libro de autoayuda con 50 temas que podemos aplicar a distintas situaciones conflictivas de la vida. Luego escribí en el 2012 Necesito que me escuches, y aquí enlazaría con lo que dijo recién Gisela del puente. Decidí poner en la portada de este libro un puente donde las bases de este puente son los padres y los educadores en esa comunicación y formación de los niños y adolescentes que van a ser los hombres del mañana, ¿no? La importancia de la comunicación y la importancia de ser escuchado para ser reconocido como humano, ¿no? Quien me escucha me hace humano, me incluye, me da un lugar, ¿no? Y el tercer libro que escribí en el 2013, Despertando a la mujer que puede, pensando en toda la tarea de prevención de la violencia de género y el empoderamiento de la mujer. Hace 21 años que una crisis existencial en mi vida y un colapso de la salud. Era el año 99, trabajaba en la redacción de un diario de Crespo, me hizo replantearme la vida. Conocí en ese momento a Luis Hay y el libro Usted puede sanar su vida, y a partir de ahí entendí que tenía que cambiar. Y eso fue un camino de salida a ese diario y empezar a hacer un propio camino relacionado con la salud holística, ¿no? Fue la medicina china la primera que me conectó con esta mirada holística, que es parte de este método de coaching Serenity para la salud biopsicosocial que he creado, ensamblando muchas teorías. Voy a compartirles a ver cómo compartirles la pantalla. Ahí está, perfecto. ¿Se ve?
Sí, se ve. Perfecto. Sí. Bueno. El cuerpo, mi maestro, es el título que decidí ponerle a esta presentación de hoy, y el diseño de mi método tiene este logo, la estrella de las 5 puntas, porque son 5 elementos que la medicina china tiene a la hora de mirar la salud y la energía de todo ser humano, ¿no? Y cómo uno crea la siguiente energía, ¿no? Y como un sistema. Y siempre el tema sistema anda rondando dentro de mi método terapéutico, porque soy psicóloga social y entonces veo el sistema grupal, cómo interactúa, ¿no?, en esa comunicación. Me tomo de 2 frases, uno Hipócrates, que se lo llama como el primer médico de la historia, que dice que a quien desee la salud hay que preguntarle primero si está dispuesto a suprimir las causas de su enfermedad, solo entonces será posible ayudarle, ¿no? Y esto es parte de lo que yo trabajo con cada consultante que viene a trabajar algún aspecto de su salud, es que necesita, ¿no?, estar dispuesto a trabajar en las causas de su enfermedad, y ahí yo puedo empezar a ayudarle a que pueda ver lo que no está viendo, que hay detrás de ese conflicto, de esa parte que le afecta a nivel estrés, que le afecta a nivel físico, pero que también está muy interrelacionada con una salud social que quizás no está observando. En la Carta Magna de la Organización Mundial de la Salud, que hoy lo nombró Esilda, dice que la salud es el estado completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de la enfermedad, ¿no? Y de este completo estado de bienestar físico, mental y social es del que me ocupo cada día con las personas que me eligen como terapeuta, y que precisamente, como decía Esilda, es algo que está en continua fluctuación, porque no podemos estar en una permanente salud, porque vivimos en un complejo de vida social que las variables están cambiando constantemente, ¿no? Esta cuestión del COVID a muchos nos cambió el modo de vivir, y teníamos que readaptarnos a estas situaciones, y precisamente aquel sujeto que tiene la capacidad de cambiar y de adaptarse a las situaciones contrarias, ¿no?, o complejas o conflictivas, hace que pueda seguir en estado de salud. Bueno, yo relaciono el cuerpo con lo inconsciente, ¿no? Desde esta mirada de que soy psicóloga social, somos seres sociales que vivimos experiencias entre humanos. Lo social es impredecible. Las ciencias sociales no pueden manejarse. Siempre está construido por un otro que no sabemos con qué nos va a venir, ¿no? Y de eso se trata lo que dice el Dr. Hammer, ¿no?, en su primera ley. Cuando vivimos un conflicto abrupto, inesperado, que no le encontramos una salida y que lo vivimos en soledad, ¿no? Esto abrupto e inesperado es lo que crea luego la enfermedad, porque yo no me imaginaba que iba a perder un ser querido. Entonces, ante una muerte es algo abrupto e inesperado. Ante la pérdida de un trabajo que yo no me lo esperaba, ante la sorpresa de esta dinámica que el COVID movilizó, donde me tuve que poner a trabajar de otra manera, o en mi casa, o me quedé sin trabajo y me tuve que readaptar, ¿no?, y reinventar. Esto es lo impredecible. Y en estas sorpresas aparecen conflictos, ¿no?, que vivimos y que nos ponen en crisis. El tema importante es que cuando sostenemos los conflictos sin resolver, ponen en peligro nuestra salud, en lo mental, emocional y físico. Ahora, cuando le presente lo que Silda nombró de la segunda ley de Hammer, le voy a presentar en la pantalla los 2 tiempos que él estudia, ¿no?, la enfermedad. Ahí van a entender que cuanto más sostenemos ese conflicto sin resolver, más va a ser el impacto en el cuerpo. Por eso lo importante, y donde yo intervengo, es en ese estado de conflicto de la persona, para que se reduzca la intensidad y el tiempo, para que luego la manifestación en el cuerpo sea leve, ¿sí? Y el cuerpo siempre va a manifestar en un lugar ese conflicto, en un lugar simbólico que se parece al conflicto. Bueno, aquí es la imagen, ¿no?, del Dr. Hammer. Yo siempre digo, como descendiente de alemana que soy, que Hammer nos devolvió la vida al mundo que Hitler quitó. Es como que él vino a compensar, siendo de esa raza, algo que otro de su mismo pueblo tanto masacró al mundo,
¿no? Y él en su momento empezó la ley férrea del cáncer porque a él le pasó, luego de la muerte traumática de su hijo, que su mujer y él tuvieran cáncer en órganos que eran para gestar. Entonces la ley empezó a preguntarse, ¿tendrá que ver con aquello que nosotros vivimos, de la muerte traumática de nuestro hijo, que nos colapsó como padres, y nuestra biología está tratando de hacer algo para que tengamos otro hijo? Su mujer no pudo transitar todo el golpe de perder a su hijo, él sí pudo resistir, y a partir de eso, él empezó a desarrollar las 5 leyes biológicas o la nueva medicina germánica, que hasta ese momento la medicina no tenía leyes. Y algo que se transforma en ley significa que se cumple en un 100% de los casos. Entonces Hammer decía que todo cáncer o enfermedad análoga, hoy es toda enfermedad, se inicia con un síndrome de Dirkhammer. Dirkhammer le puso porque así se llamaba su hijo, es decir, un choque angustiante extremadamente brutal y dramático, experimentado en soledad, que se manifiesta casi simultáneamente a 3 niveles, psíquico, cerebral y orgánico. Eso es lo que encontró Hammer, que en el órgano donde la persona manifestaba el síntoma también coincidía con eso simbólico en la psiqui, y en el mapa cerebral, en las resonancias y en las tomografías, él le encontró que en el lugar del estómago tenía la marca en el cerebro, ¿no? Entonces logró integrar que nosotros cuando vivimos un conflicto abrupto e inesperado, lo sentimos de tal manera, que sería la parte psíquica, eso impacta de inmediato en un lugar del cerebro y en el órgano. Si yo no puedo digerir algo, voy a usar algo simbólico, no puedo digerir esto que me hizo mi amigo. ¿Yo a quién se lo traslado? A quien se ocupa biológicamente de digerir, que es el estómago. Y en el lugar del mapa cerebral que rige al estómago en su función, aparece una marca, ¿no? Esto es lo que Hammer pudo encontrar en esas primeras investigaciones. Él era una eminencia, tenía 3 títulos universitarios como médico, era médico oncólogo, médico internista y especialista en imágenes. Entonces él empezó a entrevistar a todos sus pacientes de cáncer en ese momento, qué le había pasado antes del diagnóstico, y así pudo descubrir que todos habían vivido un evento traumático tiempo antes de que después en el cuerpo se manifestara la enfermedad. Bueno, estos son los tiempos que hoy hablaba Isilda, que sería la segunda ley, donde vamos normal por la vida y de pronto aparece un conflicto, lo que le llama el síndrome de Dirkhammer. Un conflicto que me pone en simpaticotonía, y aquí para Hammer es la verdadera enfermedad, donde en el cuerpo no aparece nada. El cuerpo está trabajando para tratar de ayudarme a salir de esa situación, alterando la biología, las células, para ayudarme a lograr salir del conflicto. Por ejemplo, una persona que vive un miedo a morirse, inmediatamente el cerebro le manda la orden al pulmón que genere más células para poder respirar, porque lo primero que necesitamos para vivir es respirar. Y esto es lo que la medicina llama un cáncer de pulmón. En el momento que interviene con la cirugía, con la quimioterapia, lo que hacen es cortar el proceso de sanación, porque cuando aparece el diagnóstico ya sería la segunda parte de la etapa, donde hay que dejar que las bacterias y hongos y virus actúen para degradar los tejidos que en esta etapa se empezaron a construir para hacer más pulmón, para que el paciente pueda salir del miedo a la muerte, que necesita urgentemente más oxígeno. Bueno, y me tomo de la quinta ley, que me parece muy importante por lo que Hammer dice al final. Toda enfermedad es parte de un programa biológico especial de supervivencia, creado para asistir a los organismos vivos a resolver un conflicto biológico. Y él cerraba en su quinta ley: todas las llamadas enfermedades tienen un significado biológico especial. Podemos ver que nada carece de significado, nada es maligno ni está enfermo. Nada es maligno ni está enfermo. Eso es lo que comparto todos los días con las personas que llegan a trabajar su salud a través de mi método. Puedo citar que todo
aparece en el cuerpo físico, tiene un conflicto en un lugar que la persona no está viendo, ¿no? La medicina alopática ve a la enfermedad como el enemigo a atacar. Por eso la pregunta que hago aquí es: ¿atacar la enfermedad o aceptar el mensaje del cuerpo? Y tras esta idea de que hay una enfermedad que viene a atacarme, el paciente tiene miedo a la enfermedad. Y el doctor Hammer nos devolvió el poder de sanar. La enfermedad solo muestra el conflicto que vivimos y estamos resolviendo. Estamos resolviendo, pero es una mirada diferente y son otros tiempos. Como decía Esilda, tuve que pararme de cabezas para poder cambiar la mirada y el paradigma. Cuando yo comparto mis entrenamientos con las capacitaciones de medicina germánica, muchos médicos que comparten conmigo me dicen: Patricia, vos tenés una delantera, no te tuviste que desprogramar, ya llegaste con esta mirada y la cabeza abierta a tomar este mensaje. Nosotros nos tenemos que desprogramar de lo que la facultad nos dio para poder tomarnos de esta nueva mirada que Hammer descubrió, ¿no? Y entonces, frente a esa mirada fragmentada que creo que yo tenía ya en el 99, cuando la vida me colapsó, y un médico me llegó a decir: Patricia, cambiás tu manera, cambiás de trabajo, o el ACV o un aneurisma podría ser lo próximo que te pase a raíz del estrés, ¿no? Ahí empecé a recorrer la mirada holística. La mirada holística es: ¿qué le pasa a la persona que le duele el ciático, la garganta, el estómago? La medicina alopática va a ir al ciático y le va a dar la pastilla para que le deje de doler el ciático, la garganta o el estómago. Cuando la persona llega a mi consulta con estos dolores, la pregunta es: ¿qué está pasando en tu vida? ¿Qué decisión no estás pudiendo tomar? ¿En qué estás trabado en tu avance? Ejemplo, ciático. ¿Qué no estás pudiendo comunicar que está afectando tu garganta? ¿Qué no podés digerir de una situación que estás viviendo? Y es ahí donde empezamos a trabajar la situación en conflicto en la vida de ese sujeto, ¿no? Entonces, siempre tenemos conflictos de nuestros vínculos que nos estresan. Eso sería la salud social que yo miro. Y conservar un vínculo tóxico es la razón de las siguientes enfermedades, que tienen que ver con esos patrones familiares que yo empiezo a observar cuando armo la ficha, armo el árbol genealógico y estudio los patrones familiares que trae esa persona, que la hacen perdurar en una relación de pareja tóxica, ¿no? Que después se transformó en el proyecto social Mujeres con Valor, una más sanando, ¿no? Cómo sostenemos relaciones tóxicas con psicópatas que no nada tienen que ver con el amor y que tienen que ver con patrones que traemos de la familia, con modelos en donde tenemos que conservar creyendo que el otro va a cambiar, o que cómo voy a salir y ya no puedo salir de esto, ¿no? Porque estoy compartiendo la mirada psíquica de una madre, de una abuela. Es así que nos cargamos de un estrés mental y emocional que sería la parte de la salud psíquica. Y el cuerpo va a manifestar un síntoma en un lugar simbólico asociado al conflicto. Como hoy les decía, este problema que no lo puedo digerir, lo vamos a trasladar al estómago. Pero siempre el dolor en el cuerpo es ese maestro que me va a mostrar que la causa, siempre hay una causa social que se repite o no podemos cambiar. Yo miro y más allá de que la persona diga, bueno, estoy muy estresada, pero ¿con quién tiene el estrés? Y porque tiene un jefe que es muy agresivo o muy descalificante. Entonces el conflicto está en un vínculo, ¿no? Somos seres sociales, no vivimos en una isla, y entonces todas las demás enfermedades empiezan en algo que no funciona en mis vínculos. Y cuán importante es aprender a vincularnos, aprender a comunicarnos, porque eso nos va a dar otro modo de relacionarnos con el mundo, nos va a habilitar a poder poner límites sanos, que va a hacer que cambie esa salud social y como consecuencia la salud psíquica y también la física va a modificarse. La pregunta, ¿se puede sanar? Un sí rotundo. Este poder está en cada uno de nosotros. Es lo que quiero dejarles abierto hoy como una mirada esperanzadora. Debemos despertar esta nueva conciencia del cuerpo como un maestro. ¿Cómo empezar a sanar? En primer lugar, aceptando lo que aparece. Generalmente aparece la desesperación, el miedo, la angustia, el querer rechazar esto, y en realidad
yo los animo, los tomo de la mano a aceptar con amor eso que está pasando, porque siempre es un camino de transformación lo que se manifiesta a través de una enfermedad. La persona que se permite tomar ese conflicto y trabajarlo con un profesional que tiene esta mirada holística biopsicosocial, lo que logra es transformar su vida. Yo le llamo a esto que se termina siendo un camino espiritual, donde yo me transformo en una mejor versión de mí mismo. Y la clave está en comprometernos a sanar, a cambiar, a soltar lo que sea necesario de nuestra vida para empezar a vivir en bienestar. Dentro de lo que yo utilizo de este método que he venido diseñando en estos 20 años es la medicina china. Me dio esta mirada holística. Luego en el 2012 estudié en la Universidad de Belgrano la teoría de la psicogenealogía que diseñó Hans Rosenberger, una rusa francesa, que empezó a ver como psicoanalista de que se repetían situaciones en sus pacientes, y luego descubrió que trabajando con el paciente un tema puntual, ella decía 3 horas con el árbol genealógico fueron 10 años de psicoanálisis que resolvieron, ¿no? Y empezó a encontrar los patrones familiares que el paciente repetía. Bueno, luego descubrí las teorías del Dr. Hamer que complementaron y potenciaron la mirada de la medicina china, que me da la data justa de lo que la persona trae como conflicto, y vamos ahí a mirar como Hamer asoció, ¿no? La enfermedad esta está asociada a un conflicto así, y bueno, eso a mí me permite inmediatamente ir a la causa, ¿no? Y por supuesto que el paciente no se lo pasa por un manual de diagnóstico, porque no todos son iguales, pero me da una información para por dónde hacer las preguntas, y cuando la persona dice sí, eso es lo que estoy viviendo, ahí empezamos a trabajar, ¿no? Bueno, la astrología psicológica es una nueva rama que se está incorporando a las terapias, que es tomar esa carta natal como un mapa de ruta también de esos patrones que la persona tiene para trascender. Las terapias de avanzada también las incorporo, permiten el reprocesamiento de los traumas que están en ambos hemisferios cerebrales. Bueno, coaching y programación neurolingüística hace muchos años que también lo vengo ensamblando. Es más, fui a Buenos Aires y me miraban extrañamente como que programación neurolingüística para aplicarlo a la salud. La mayoría lo tomaba para aplicarlo a los entrenamientos empresariales o a los entrenamientos deportivos o a no sé, a la educación, ¿no? Pero yo lo pensaba incorporar en esto de desprogramar lo que hace que la persona repita el patrón, ¿no? La psicología social me dio esa mirada de la psicología de la familia y de los grupos que conformamos con un propósito, ¿no? De, por ejemplo, Mujeres con Valor, que es una terapia grupal. El propósito es entre mujeres poder trabajar nuestras crisis, nuestros miedos, nuestra autoestima y despertar a nuestro empoderamiento para salir de la violencia de género, ¿no? Y la terapia de flores de Bach, el Dr. Bach generó una teoría maravillosa, descubrió la fuerza más flores para trabajar las emociones contrarias. Él era homeópata, pero después encontró que a través de las flores podía crear esta terapia, donde yo lo uso como un respaldo en lo que la persona viene a trabajar. Bueno, puedo decirles un ejemplo, ¿no? Recientemente una persona llegó con que tenía sus manos súper lastimadas y no podía casi trabajar de lo que trabajaba en estética porque necesitaba usar las manos, y cuando le pregunto desde cuándo, porque hay que contextualizar el momento en que empezó a aparecer el síntoma, me habla de que sí, cuando me dieron un diagnóstico de la enfermedad grave de una sobrina. No me cerraba. Digo, no, pero ahí en ese momento que vos recibiste la noticia, ¿qué también estabas viviendo? Porque tiene que ver con las manos, con el hacer, y lo otro no encajaba, ¿no? Y entonces me dice, ahora me acuerdo, yo estaba con una relación muy tóxica y yo me estaba en ese momento limpiando el techo de esa casa con lavandina y trepada porque no quería pagar un pintor, y yo estaba ahí y ponía todo de mí, y le decía que simbólicamente en sus manos ahí estaba la herida.
la herida de un exceso de entrega, ¿no? Las manos dan, hacen también, ¿no? Y cuando fuimos a través de terapias de Avanzana a ese momento del conflicto y trabajamos cerrar el conflicto, porque si el cuerpo todavía sigue manifestando la enfermedad, del conflicto no ha sido resuelto. Y recuerden que el inconsciente es un refugio de memoria. Si allí yo no sané y no cerré el conflicto, eso sigue pasando en el presente. A los 15 días, cuando volvió a su consulta, dice: nunca tuve unas manos tan hermosas. 15 días después tenía toda su piel reconstruida. Y este es uno de muchos ejemplos donde a veces también ha pasado que trabajo con la mamá, no con el niño, y el niño deja de tomar la medicación para el asma. Porque como somos seres sociales, ese niño estaba absorbiendo el conflicto de la madre. La madre se empieza a ordenar y las cosas cambian, ¿no? En ese sistema familiar. Y para cerrar, digo, cuando ves que algo no cambia en tu vida, es el momento de preguntarte: ¿qué me está pasando? ¿Qué me está diciendo esta situación? ¿Y qué puedo hacer para salir de este estado? Si no sabes cómo, siempre recuerda pedir ayuda. No es tu responsabilidad tener las respuestas para todo. Cuando no encuentras respuesta, busca ayuda en quien puede tenerlas, en aquel que logró en su vida lo que a ti te falta lograr. Y bueno, como les digo, mis libros van dirigidos a esta instancia de la salud biopsicosocial, cada uno con temáticas diferentes, pero la intención era llegar a las personas a través de la escritura, que hace que mi cuerpo no sea necesario que esté presente. Esos libros se multiplican de manos en manos y se terminan, siendo multiplicadores de un despertar de conciencia. Ese ha sido mi propósito cuando elegí ser escritora. Y bueno, próximamente saldrán en formato novela 2 temáticas muy importantes que tienen que ver con la psicopatía y la sexualidad. Así que bueno, hasta aquí mi presentación. Desde ya muchas gracias a todo el grupo de este congreso que me dio espacio para poder hablar de esto, que es mi pasión y es mi filosofía de vida. Bueno, muchas gracias, Patricia. Quería decir, ¿voy a leer algo? Sí. En el chat yo tengo una, la puede responder cualquiera de las 3. En el proceso que se está dando, ¿no?, de esta enfermedad del COVID-19, ¿cómo han visto el tema de dejar a los pacientes tan aislados? Por un lado, es así como le dice la medicina, y por otro lado, lo que es la psicología, como la mente, ¿no? A estas personas que han estado totalmente aisladas de sus seres queridos, ¿cómo ha repercutido en un sentido negativo hacia su salud? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo sería, cómo podríamos comenzar a tratar al paciente de COVID sin que estén tan aislados de sus seres queridos, sobre todo en estos casos muy desgarradores, ¿no?, que hemos conocido? Y bueno, digo el COVID, como puedo decir otras enfermedades que también por ahí tienden a alejar a los familiares queridos o a los seres queridos de esas personas que están débiles, ¿no? Y bueno, yo pienso que morir en el caso extremo, ¿no?, en un lugar que no es tu casa, que no es tu hábitat, debe ser muy doloroso en ese sentido, muy triste, ¿no? Así que bueno, quería comentar cuál sería el método para que esto sea menos agresivo o tener por ahí en el caso una muerte más digna, ¿no? Le pregunto a los panelistas. Bueno, Lucía, desde ya me tomo de la teoría de Hammer, la primera ley: vivirlo en soledad es lo que precisamente a muchos médicos hace que se les muera el paciente. El estar solos en esta instancia es lo que hace al paciente llevarlo a la muerte, algo que no necesitaría estar tomado de una manera tan drástica, y que yo veo con mucho lamento como en lugares donde saltó el diagnóstico, saltó a nivel social esto de el desprecio, el escrache, como que, bueno, volveríamos a traer el tema de cuando en el pasado eran los leprosos depositados fuera, ¿no? Yo creo que se ha dimensionado, sobredimensionado algo de tal manera y se lo ha alejado
y aquí cualquier complicación que ya la persona tenía, como una diabetes o alguna parte que tenía cardiopatías, es lo que se terminó complicando por el tema de vivir la situación de en soledad, alejado de sus seres queridos, alejado del amor y la contención que siempre sana. Creo que acá Natalia, que es una consultante mía y es mi médica personal, puede confirmarme esto, de lo que digo en cuanto a cuánto mal hace el alejamiento, el estar depositado como que este virus era lo que iba a matar. Se ha sobredimensionado. Yo tengo una mirada particular que quizás algunos no compartan, que me parece que tiene esto todo otra información oculta, y que sobre esta semana me llegó a través de otra consultante que es dentista, y que como lo vivió mucho esto, hasta le generó una parálisis del miedo a infectarse porque tenía que seguir atendiendo. Su osteópata, desconocida mía también, dijo que se terminó infectando del virus cuando la fue a visitar a la mamá. Todo lo que se cuidó cuando llegó a visitar a la mamá se infectó. Cuando lo vivió al síntoma, dijo: a partir de ahora yo no me decido cuidar más, porque todo lo que me dijeron que era no tiene nada que ver con lo que realmente se siente en el cuerpo. Era como una gripe. Lo que pasa es que los otros pacientes que ya tenían otros síntomas, sumado a esto y el abandono que se vive, porque este es lo que Hammer encontró. Cuando nosotros vivimos en soledad, quedamos depositados en una terapia intensiva solo, lejos de nuestros seres queridos, se activan colectores renales que edematizan a todo el cuerpo y complican la resolución de toda enfermedad. Y esto yo creo que es lo grave, esta distancia que generó el barbijo, este alejamiento del otro, que es mi otro, que me contiene, que me incluye, que me ama, que me abraza, y que yo creo que fue mucho más grave la situación por la manera en que se encaró la situación, y que yo no la comparto para nada, pero bueno, no soy la que puedo tomar las decisiones para que esto se actúe distinto, porque no tengo un cargo para definir esto, pero eso es lo que yo miro y observo.